Hoy estoy con Vicente Alciturri, empresario y gerente de Semicrol, una empresa tecnológica con sede en España y con filiales en México y en Colombia. De momento, Vicente, bienvenido. Efectivamente, Jesús. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por venir. Un placer. ¿Te sientes más identificado, Vicente, con el término empresario o con el término emprendedor? Porque ahora parece que lo de emprendedor está muy en boga, ¿no? Bueno, esto, ya sabes, nuestra sociedad tiene que ir inventándose las palabras para definir las mismas cosas de siempre, Sí. tradicionales, ¿no? Fíjate que yo ayer mismo hablaba con nuestra gente y ni siquiera hablábamos de emprendedores o accionistas o staff de la compañía, sino de empresa. O sea, lo importante realmente para nosotros es la empresa. Y curiosamente es algo que creo que se olvida. Es decir, hay muchas empresas que están funcionando, que podrían crecer, que se tienen que desarrollar. Lo que realmente es una lástima, perder una empresa. O bien perderla porque desaparece, o bien perderla porque su lugar de toma de decisión se deslocaliza y desaparece de tu entorno. Yeah. O sea, cuando alguien es capaz de vender una empresa, que también está muy de moda en el tema del emprendedor, ¿no? He vendido mi empresa. Está bien, pero yo creo que es una pérdida, salvo que ese mismo emprendedor vuelva a reinvertir y a tomar una nueva iniciativa como generadora de riqueza, ¿no? Yeah. Entonces, ayer mismo hablábamos con nuestra gente de lo importante que es la empresa, incluso antes que los propios accionistas y antes que el propio staff. Como ente, digamos. Como ente. O sea, hay que cuidarlo y respetarlo y mimarlo. Cuando una empresa desaparece, no hay nadie que pueda invertir, no hay nadie que pueda trabajar. Yeah. Y curiosamente estamos perdiendo empresas y es difícil rearmar una empresa nueva. Que lo llamemos emprendedor al loco que arranca una nueva iniciativa, porque es que hay que estar loco en el contexto legal y el nivel de riesgo que representa. Me da igual que lo llames emprendedor o cualquier otra cosa. Pero lo que hablamos es de alguien que arriesga, que busca generación de riqueza, que lo hace solo o acompañado. Y a partir de ahí, bueno, pues el destino te dirá si tu idea es buena, si no lo es, etcétera. Por tanto, que cada uno lo llame como, Yeah. como crea oportuno. El destino y el mercado. En una ponencia reciente, esto lo voy a leer, decías lo siguiente: que las abuelas vuelvan a enseñar en las escuelas de negocios y quitémonos de en medio a todos los que utilizan el paradigma del conductismo. ¿Qué es el paradigma del conductismo y a qué te refieres con esto de las abuelas? Bueno, yo creo que está en un contexto del año 2011-12, creo, Sí. cuando la crisis económica barría absolutamente todo en nuestro país. Enseñamos a hacer negocios, o sea, enseñamos a gestionar empresas, a obtener el máximo beneficio, etcétera. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre con lo que está alrededor? Hemos conseguido desarrollar, y además quizás ajenos a la propia actividad nuestra, es decir, yo puedo estar desarrollando algo y mi entorno constructivo, en aquella época la construcción, era el motor que lo movilizaba todo. Había dinero para todo, pero realmente el origen de los fondos venía de otro sitio. Yeah. Entonces aprovechamos ese momento en el que bueno, había dinero para todos. Le pasa ahora mismo en Estados Unidos, las grandes compañías invierten absolutamente en casi todo. Hay mucho dinero para quien tenga una idea, para quien quiera trabajar en el sector tecnológico o de las innovaciones. Y bueno, pues nuestras escuelas de negocio lo que nos enseñan es a obtener el máximo beneficio. Y está bien, pero en aquellos momentos te dabas cuenta de que hemos buscado el máximo beneficio sin pensar mucho más en el futuro. Y posteriormente yo he visto en algunas escuelas que tratan de transmitir ahora otros valores, además de la obtención de beneficio. Después de esas expresiones apareció una especie de puesta en escena, decir, oye, pues quizás deberíamos de obtener beneficio, pero en un contexto sostenible, tanto económicamente como socialmente sostenible. Yeah. Y las abuelas de esto sabían un montón. Mucho, ¿no? Mucho. O sea, son los valores históricos Yeah. que todavía, vamos, yo creo que cualquiera... ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿A qué te refieres? Pues a ver, la confianza. ¿En quién has de tener confianza? La constancia. El valor de la honestidad. El win to win. O sea, el ganar, dicho como las abuelas. Dice, oye, tienes que cederle espacio a la persona con la que estás hablando. Tiene que ser algo justo. Entonces, bueno, yo creo que esto nos tenía mucho que enseñar. Guarda para el futuro. No lo inviertas todo, no lo arriesgues todo. Vamos, cosas de sentido común que tradicionalmente han explicado, ¿no? Ahora sí le damos palabras en inglés y le damos otra terminología, pero realmente en el fondo hablamos de lo mismo. De sentido común. De sentido común. Y el conductismo es, bueno, pues vivimos en una sociedad donde prácticamente lo que pide un ciudadano es que el político le diga lo que quiere oír. Y claro, el político se lo dice.
Y cualquiera que quiera atraer gente, llevársele a su entorno desde el punto de vista de las ideas, pues te prometo lo que tú quieres oír. En Europa, ¿qué estamos haciendo? Estamos marcando desde el punto de vista del desarrollo europeo cómo tiene que ser el desarrollo. Y entonces, si no estás en esa línea, no accedes a fondos, se te percibe de forma distinta. Oiga, yo, también ayer mismo lo comentábamos, yo quiero ser dueño de mi propio destino. Creo que algunos del Brexit cuentan lo mismo. Quiero ser dueño de mi propio destino. Creo que es Michael Caine quien contaba esto. Este hombre además decía, mira, he sido pobre, he sido rico, y quiero, en ambas cosas dos, quiero aprender a salir por mí mismo, tanto de la pobreza como de la riqueza. Y bueno, para mí era un mensaje, digo, uy, esto tiene pinta de que puede llegar a tener éxito. Y en mi caso, hablábamos ayer de lo mismo. Tenemos que ser dueños de nuestro destino. No podemos hacer que nuestra empresa se mueva en función de pautas que marcan otros. Si estamos de acuerdo, nos alinearemos. Pero desde luego, en nuestra investigación, en las inversiones que hacemos, son con criterio propio, no conductista. Y esa filosofía es, si no lo haces de esta manera, no vas a tener éxito. Pues permítame que me arriesgue, permítame que lo haga de forma distinta, permítame que lleve el barco en un rumbo distinto al que me estás marcando. Y desafortunadamente, ahora, bueno, es desde Europa y los gobiernos españoles y los locales, además me muevo por toda España con el mismo tema. Todo el mundo habla de la innovación, todo el mundo habla de las mismas pautas, de las mismas paradigmas. Oye, yo creo que aquí no hay negocio para todos, ¿eh? Ya. Háblame de investigación y desarrollo. Es algo muy importante en las empresas, sobre todo tecnológicas como la que estáis vosotros, el sector tecnológico como en el que estáis, pero tengo la sensación de que se habla más de investigación y desarrollo de lo que realmente se hace. ¿Puede ser? Bueno, a ver, esto es una pregunta un tanto... Vamos a ver, las empresas yo creo que han evolucionado siempre. Lo que ocurre ahora mismo es que el cambio es tan grande, tan acelerado, bueno, pues que exige otro paradigma de funcionamiento. Yeah. Innovar, vamos, yo creo que esto es algo que está en la propia idiosincrasia de una empresa. Si tu producto no se alinea con el mercado, pues difícilmente lo vas a poder hacer. Nuestra aproximación al I+D como empresa individual. Nosotros tenemos estrategia de orientación a producto. Producto para la investigación, precisamente para la investigación en general y para la investigación biosanitaria con una extensión importantísima. Esa es nuestra estrategia como compañía. Nuestra compañía se orienta al mercado. O sea, nosotros no podemos tener una estrategia distinta a la del mercado. Y dentro de esa estrategia hay una parte que es la estrategia en qué tengo que invertir el dinero para tener nuevos productos. Bueno, pues nuestra estrategia de innovación está alineada con la estrategia de la compañía y, por supuesto, alineada con el mercado. Y el mercado, además, es fluctuante, con lo cual tu innovación tienes que ajustarla de forma paulatina. En Europa, en el tema conductista que estamos comentando, si tú no trabajas en Smart Cities, pues parece que no estás. Antes era la web semántica. O sea, es decir, hay paradigmas que vienen de Europa y si no estás en estas líneas estratégicas no recibirás fondos. Yeah. Bueno, pues no recibiremos fondos. Lo haremos de otra manera. Por tanto, no vamos a seguir el conductismo ni de Europa ni de cualquier otro gobierno. Vamos a hacerlo con nuestro mejor criterio. Y desde luego, nuestro foco es el mercado. Innovamos, investigamos por lo que nos dicen los clientes. ¿Qué le gustaría a este cliente tener o ser? Y nosotros haremos lo posible, con recursos propios o de otros, para dar servicio a ese cliente y a ese sector. Y en nuestra estrategia ya ni siquiera hablamos de lo que hacemos nosotros. Nos queremos dirigir a un mercado y ahí queremos ser los primeros. Como te digo, con soluciones propias o de terceros si es necesario. Yeah. Has hablado antes un poco de paso de subvenciones y de ayuda, no de subvenciones explícitamente, pero bueno. ¿Qué opinas conceptualmente? Estoy seguro que en ciertos momentos, ciertas situaciones, ciertos lugares, las ayudas gubernamentales en general pueden ser útiles. Pero conceptualmente, ¿qué piensas de las ayudas a la formación de empresas, al emprendimiento, todo esto que está tan en boga ahora también? ¿Crees que eso en el largo plazo realmente vale para algo? A ver, antes de nada yo tengo que decir, nosotros tenemos un magnífico edificio en el Parque Tecnológico y hemos recibido ayudas, son préstamos reembolsables, pero en definitiva es una ayuda que en los tipos de interés, bueno, ahora realmente dirías que, bueno, pues que la ayuda es simplemente el haberte dado el empujón, porque los tipos de interés están muy bajos, ¿no? Pero bueno, en su momento, año 2006... Pero perdona que te interrumpa, yo me refiero más a algo conceptual general, ¿no? A nivel mundial, el hecho de ayudar a las empresas a crecer
o a nacer. Sí, pero crecer significa tener infraestructuras donde puedes tener tu... y por eso te digo que en el Correcto. parque tecnológico tenemos unas infraestructuras que, como comentábamos antes de comenzar la entrevista, Sí. gente de Boston que llega dice, caramba, vaya instalaciones. Bueno, por tanto, también tu percepción de cara al exterior contribuye. Hemos desarrollado productos de innovación, donde también hemos recibido, pues eso, créditos reembolsables y una parte de la ayuda. Por tanto, dicho esto, o sea, yo estoy en el juego, ¿vale? Es decir, recibo esto. Ahora, me tienes que ver en la foto hablando con el secretario de Estado, diciéndole y pidiéndole que, por favor, termine con todas las subvenciones y con todas las ayudas. O sea, quiero decir que es importante, primero, oye, yo reconozco, incluso ahora mismo, te decía por el edificio, hemos desarrollado productos que nos ha costado una inversión importante. Ahora mismo Soderca nos ayuda en el tema de la internacionalización, pero nosotros no nos movemos ni porque hayamos tenido ayudas por este edificio, ni por desarrollar un producto, ni por dejar de ser internacionales si no hay ayudas. Dicho esto, secretario de Estado, termina, por favor, con todas las subvenciones. O sea, termina con todo. O sea, que las reglas del mercado para todas las compañías sean el propio mercado. O sea, podrás hacer temas singulares. Bueno, hasta lo puedo llegar a aceptar. Pero esto a medio y largo plazo, lo único que provoca son auténticos profesionales que buscan la subvención. Te decía, nosotros tenemos estrategia y estrategia en la innovación. Y está orientada al mercado. Hay compañías que tienen estrategia en la innovación orientada a los fondos y a las ayudas. Con lo cual ves que están cambiando permanentemente de estrategia empresarial en función de si hay fondos en una determinada posición u otra. Y esto me parece que a largo plazo posiblemente algunas obtengan retorno. Es probable. Pero muchas de ellas es una inversión que realmente no aporta ningún valor. Tirada a la basura. Pongamos una empresa que ya más o menos está consolidada, es decir, que no está en sus primeros estadios de formación, digamos que está en beneficio, financieramente sólida, una empresa sana. ¿Qué cualidades debe tener su gerente para hacerla crecer? Bueno, a ver, esto yo creo que lo que es importante es rodearte de gente, creo que lo cuenta mucha gente, ¿no? Cada vez que entrevistas a alguien, dicen, para mí lo importante es el equipo. Bueno, pues yo después de mucho tiempo me reafirmo en esa idea, la asumo, porque entiendo, yo gerenciar una organización, ahora somos 65 personas, ¿no? Queremos ser 100, queremos crecer. Lo que es importante es que tengas el equipo de trabajo con esa capacidad de generar equipo, tener nuevas ideas, edades distintas, no se afrontan los desarrollos con una edad que con otra, y para mí sería, monta un equipo de gente realmente comprometida con el proyecto, que lo entienda, que forme parte del proyecto, y eso hay que gestionarlo de distintas maneras. Ya. Es decir, incluso ser generoso en la involucración tanto en lo que hay que hacer como en el retorno a obtener. Ya. Y nosotros estamos siguiendo esa filosofía. Nuestro grupo, la gente que lidera, tiene que ver su retribución compensada con ese esfuerzo, con esa dedicación. Tenemos básicamente una filosofía. Me gustaría que al final del año, en un ranking económico, cada cual se vea qué riqueza es capaz de generar y llevarse a su casa y que sea correspondida exactamente con su correlación de la aportación de valor. Entonces, cuando tienes gente comprometida y montar el mejor equipo no es fácil, es todo un trabajo de cultivar como cualquier otro, cultivar las personas, saber quién tiene valía, quién aporta. A partir de ahí, yo creo que es muy fácil entenderte con la mirada, entender el equipo, comprometerte a cosas. Bueno, nuestro nivel de compromiso ahora mismo de los equipos que tenemos funcionando nos hacen decir expresiones como la siguiente. A mí me da exactamente igual tener un cliente mañana en Barcelona que en Bogotá. Yo tomaré un avión, viajaré de noche, me ducharé y estaré trabajando con el cambio horario. Y esto, bueno, para una empresa pequeña forma parte de la idiosincrasia propia del grupo, del equipo que lo acepta. Ya. Vicente, cada vez más jóvenes se plantean el no ir a la universidad, incluso pudiendo. No es como antiguamente que quien podía ir a la universidad iba. Ahora, quizá más en el mundo anglosajón esto se está acelerando más, pero también en el latino, ¿no? En España, en Sudamérica, está pasando que ya muchos jóvenes consideran que el esfuerzo en tiempo, el esfuerzo económico y mental que supone pues estar 4 o 5 años estudiando no compensa, no tiene retorno. Consideran que no hay retorno.
Y como digo, quizá esto es más evidente en el mundo anglosajón que en España, en Sudamérica, pero ¿tú crees que hacen bien? Bueno, Los que toman esa vía, quiero decir. yo lo que sí puedo contarte es lo que hacemos dentro de nuestra organización cuando reclutamos. Bien, ¿Eh? pues dime. No sé muy bien cómo lo hace el resto. Eh, Prácticamente buscamos gente con una capacidad intelectual alta. Lo que sepan en este momento no es tan importante relativamente. Lo que es importante es la capacidad de entrar a formar parte de un proyecto, tener la inteligencia suficiente para ir adaptándose permanentemente, entender la relación entre personas, saber integrarte en un equipo de trabajo no es trivial, no es trivial. Yo haciendo alguna anécdota, cuando alguien me invita, ¿no? En alguna universidad me dicen, oye, ¿puedes contar a los chicos que han terminado estas 2 carreras, qué les recomendarías? Bueno, yo lo primero que hago es felicitarles. Digo, oye, os felicito porque habéis superado una serie de barreras y les digo, oye, además creo que después de estas barreras tenéis un buen nivel de inglés. Habéis hecho los grupos, la dinámica de grupos, de trabajar, de entenderos, de trabajar en equipo. Habéis subido al monte encordada para saber en quién puedes confiar, en quién no. Claro, el murmullo va increciendo, ¿no? Este no se entera de qué es esto. Bueno, yo sigo provocando, ¿no? Y entonces, bueno, pues habéis salido, habéis hecho los temas de supervivencia con... Bueno, ya el murmullo es tan grande que... entonces les expreso, pero... ¿Habéis estudiado los espacios de Hilbert? Sí, claro, hombre, claro. ¿Y la transformada de Laplace? Hombre, claro. Digo, pues mira, pasado mañana, no sé qué porcentaje de vosotros volverá a ver la transformada de Laplace y los espacios de Hilbert. Probablemente ninguno. Probablemente ninguno. Pero la relación con personas, con tu compañero, con tu jefe, con tu subordinado, con tu cliente, que todos los clientes son extraordinarios, con tus proveedores. Todas esas habilidades, y hay un conjunto de habilidades, no es... Lo vais a encontrar pasado mañana. Los espacios de Hilbert os puedo asegurar que no sé si los vais a volver a ver. Claro. Con lo cual, tenemos una formación que debiera estar mucho más horizontalizada en determinados aspectos. O sea, que alguien de nuestros jóvenes no tenga un buen nivel de inglés. Y no hablo de un nivel, o sea, de poder ir a Londres. No, algo más alto. Algo más alto. Manejar un segundo idioma o un tercer idioma. Hacer presentaciones, tener capacidad de comunicación, empatizar. Son habilidades que es difícil obtener a la universidad. Yo creo que, no sé si lo comentábamos antes, gran parte de las habilidades que yo puedo tener para gerenciar prácticamente vienen de las fases previas. Yeah. Cuando diriges grupos de gente, cuando sales al monte con grupos, cuando asumes responsabilidades, cuando te enfrentas, bueno, pues a un montón de responsabilidades que habitualmente no has tenido. Y esa madurez te la da esa exposición. Entonces, nosotros contratamos, nos da exactamente igual. Y a pesar de esto, hemos tenido alguna interferencia desde algún colegio profesional que dice, pues ustedes deberían de poner explícitamente este perfil. Pues lamentablemente ni lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. A pesar del ruido mediático que se pueda generar. Ya. La gente con valor. Ahora mismo importamos de cualquier origen de formación. Cualquiera. Gente que realmente hacemos un aprendizaje de aproximadamente mes y medio, que somos capaces de incorporarlos, que una vez que tenemos esa formación, sabemos que en los próximos 6 meses es más formación, y más formación, y más formación. Y sabemos que hay que invertir, y mucho, y lo invertimos. Y damos la formación nosotros. Me gustaría hablar de riesgo en el mundo de la empresa, Vicente. Creo que hay una visión un poco mitificada de la gente que no está en el entorno empresarial de cómo se gestionan los riesgos, ¿no? Mucha gente piensa que es una especie de doble o nada continuo, una especie de casino, cuando en realidad los empresarios que más éxito tienen es precisamente porque no han tomado decisiones de todo o nada durante su carrera y han conseguido seguir jugando, entre comillas, ¿no? ¿Tú cómo gestionas el riesgo en Semicrol? ¿Tú personalmente has tenido en tu historia profesional algún momento en el que hayas tenido que arriesgar demasiado por circunstancia X y te haya salido bien o te ha salido mal? ¿Cómo es tu relación con el riesgo empresarial? Bueno, yo creo que el riesgo normalmente hay que mirarlo desde distintas ópticas y una sola visión no es buena. O sea, nosotros cuando
analizamos algún proyecto nuevo, a alguien que te propone cosas nuevas, realmente lo llevamos a un comité en el que hay diferentes puntos de vista sobre el mismo riesgo. El concepto todo o nada normalmente no existe. O sea, en toda iniciativa hay aspectos positivos y aspectos, bueno, que son de sombras que uno tiene que cuidar. Ya. Y te puedo asegurar que sobre la misma realidad o sobre el mismo proyecto hay perfiles distintos. Y cuando lo pones en un punto, en una mezcla cocinada de estos del melting pot realmente enseguida salen ideas mucho más frescas y desde luego de consenso, ¿eh? ¿Por qué? Porque luego la iniciativa y el riesgo viene asociado con la actuación de cada uno de los que estamos implicados en el proyecto. Ya. O sea, el mismo nivel de riesgo con alguien que es indolente, pues claro, es exponencial. Alguien que asume y que mantiene la posición y que mantiene el barco contra viento y marea, dices, hombre, el riesgo sí es, pero está en otra foto. Por tanto, que la implicación del equipo, y vuelvo a hablar de lo primero, ¿no? Sí. Es vital, primero, que formen parte de la toma de decisión. Y una vez que tienes ese grupo ante cualquier riesgo, pues como la vida misma. O sea, esto es... Como la vida misma. ¿No dirías que hay socialmente cierta pérdida de confianza por parte de la población en general a medida que una empresa se hace más grande, las grandes corporaciones? Hay cierta impersonalización, cierta dilución de responsabilidades, ¿no? Hay muchos entes que entran ahí, ¿no? Están los accionistas, el consejo de administración, el presidente, el CEO, los trabajadores. Entonces, a medida que una empresa se hace más grande, de cierta manera su imagen, entre comillas, empeora, ¿no? ¿Tú crees que esto tiene solución? ¿Cómo verías tú si Semicroll tuviera 30.000 empleados? ¿Qué harías para que eso no pasara? ¿O cómo ves esto? Bueno, no tenemos una filosofía de ese nivel de crecimiento. Bueno, hay colegas que sí han hecho esto, ¿no? Han ido haciendo crecer claro, por agregación. O sea, o lo haces orgánico o lo haces inorgánico. O sea, lo haces externamente, claro, incorporando otras compañías, porque la intención es vender. O sea, la intención es ponerlo en valor y, bueno, y venderlo, ¿no? Nuestra aproximación ha sido un poco distinta y quizás es por la propia idiosincrasia de quienes participamos en este proyecto. Y es que somos técnicos que, bueno, en el sector que realmente se ha movido con vida propia, es decir, que la tecnología, yo desde los años 70, principios de los 70, pues no hago más que ir aprendiendo y transformando y estoy en un río en el que, bueno, pues vas aprendiendo y vas haciendo, ¿no? Entonces, tener tamaño, pues hombre, creo que es importante, Nuestra propia idiosincrasia y las empresas españolas tienen este gravísimo problema que es el tamaño para poder competir mundialmente. Es difícil. Recientemente hemos tenido a nivel de la Confederación Española, de la que formo parte, porque soy vicepresidente, nos preocupan en nuestra industria a nivel de España dos cosas. Una, el tamaño de las empresas. O sea, cómo hacer que nuestras empresas sean más grandes. Y cuando tienes empresas de 100 trabajadores, de 70, de 50, que han sido desarrolladas por personas y figuras muy concretas, el hacer que esas personas se integren todas juntas en un mismo proyecto no es sencillo. Ya. Y otro problema que también hemos estado analizando es la transformación de productos a proyecto. Salir por el mundo haciendo proyectos en el sector de tecnología es prácticamente imposible. Entonces hay muchas empresas que viven territorialmente o dentro del país, pero que hacen proyectos muy relacionados con la idiosincrasia del país. Y nuestra idea, o cuando tratamos de exponer, es hay que buscar producto internacional, producto que sea desplegable de una forma directa o indirecta a través de partners o de socios en otros lugares, pero de ese tamaño. Una empresa de 30.000 trabajadores son empresas muy consolidadas. Yo creo que ahora mismo llegar a ese tamaño es prácticamente difícil, ¿eh? No digo que sea imposible, pero es difícil. Ya. ¿Y dónde ves a Semicroll en 15 o 20 años? ¿No te gustaría que estuviera o qué? ¿O piensas en un horizonte temporal tan lejano o no, ni siquiera llegas a 15 o 20 años? Bueno, yo creo que hacemos planes estratégicos para los dos próximos años. 15 o 30 ya es ya como... 15 o 30... Bueno, yo lo que me gustaría es que fuese una compañía que hubiese crecido de tamaño, que la toma de decisión pudiera estar territorialmente, por lo que ello conlleva. O sea, estamos en un territorio que está sufriendo, bueno, una pérdida empresarial importante, y cualquier empresa que sea capaz de mantenerse, de generar más riqueza, pues creo que será un valor importante territorialmente. Es decir, puedes pensar globalmente, pero tienes que tratar de vivir en tu territorio, a pesar, como nos pasa a nosotros en este caso, que el porcentaje de nuestros ingresos proceden, os diría que una cuantía muy, muy grande fuera de
fuera de España, de Cantabria y desde luego fuera de España. ¿Qué harías en otra vida, Vicente, si no pudieras ser empresario? Si en la siguiente vida están ya repartidos todos los papeles y ya no puedes ser empresario porque están todos cogidos, tienes que hacer otra cosa. ¿A qué te O dedicarías? sea, no tengo opción de volver a hacer lo tienes mismo. opción No de tengo volver opción de a hacer lo mismo. Tienes que escoger otra cosa. ¿Hay alguna otra cosa que te Sí, apasione? a mí me apasiona las lenguas, o sea, me gustaría hablar múltiples idiomas con una cierta facilidad, ¿no? Sí. Es decir, me gusta la música, tengo buena oreja, entonces creo que con ambas cosas dos podríamos hacer ¿Podrías hacer algo? Una buena combinación, sí. ¿Qué idioma que no hablas te gustaría hablar? Uno raro. Uno raro. No sé, yo creo que, bueno, hablar en alemán me gustaría poder haberlo Alemán. intentado. Me cuesta, me cuesta ¿Hablas algo o no? nada. Nada. Soy incapaz. Ya, para la siguiente vida, ¿no? Sí, esto no me preguntabas acerca de esto, porque creo que si hablando un poquito de inglés, un poquito de francés Sí. y un poquito de alemán, me sentiría mucho más contento, Ya. más confortable. ¿Cuál dirías que ha sido tu mayor fracaso en la vida? Entre comillas, mayor fracaso, quiero decir, empresarial o personal, no sé, algo de lo que mirando para atrás digas, coño, aquí. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy optimista por naturaleza. Mm. Entonces, frente a un fracaso, lo que entiendo es que es una enseñanza, ¿no? O sea, no lo considero como tal. Ujú. Bueno, Pero es una forma de ser, ¿no? Y eso, ¿qué hubieras hecho en aquel momento? Mira, las variables de contexto o de entorno de aquel momento eran las que eran. Tomé la decisión que fue la mejor, porque fue reflexionada y la tomé. Teniendo en cuenta que el riesgo y las decisiones, bueno, pues son para tomarlas. Jamás me he hecho esa pregunta, es decir, ¿qué hubieras hecho en esa circunstancia? Y además lo expreso, es decir, mira, no sé qué decisión tengo que tomar, pero en unas condiciones de contorno determinadas es posible que llegue a cambiar hasta de opinión. Puede ser, pero en aquellas circunstancias lo que hice lo volvería a repetir. ¿hay algún refrán que te irrite especialmente por incorrecto, a tu modo de ver? ¿O el típico dicho que dice cierta gente que claramente No, te... algunos tienen sentido, ¿no? Algunos Sí. de mucha sabiduría popular, ¿no? Sí. Pero O sea, ¿no hay yo creo- alguno con el que claramente no estés de acuerdo? No lo estoy sé, buena. bueno, no sé, el tema este de la letra con sangre entra y cosas de este Ese tipo, bueno, que son un Ya. poco, bueno, Ya. del esfuerzo, ¿no? Yo entiendo el esfuerzo y además soy del esfuerzo, es decir, que a mí Ya. sé que nada se consigue si no le pones esfuerzo, o sea, Ya. no gain, no pain, o sea, si no eres capaz de poner cuerpo, de arriesgar, de poner tu voluntad, alma, corazón y vida, es difícil, es difícil. Ya. ¿Tienes alguna creencia o estás convencido de algo que sorprenda mucho a la gente cuando te conoce? A ver, la gente que mejor me conoce es mi mujer. ¿Y hay algo que te Es mi- sorprenda? es mi mujer. No, a ella no la sorprendo en absoluto. O sea, no tengo capacidad de sorpresa, todo lo contrario. Bueno. Todo lo contrario. Cuando alguien me dice, oye, ¿quién te hace coach a ti? ¿Quién te...? Digo, pues yo lo tengo muy fácil. Yo voy a mi casa, Y ahí tienes la el pregunto a coaching. mi mujer, vamos, y me da un diagnóstico con un nivel de certeza que estoy asustado. Por lo tanto, además, bueno, yo que normalmente trato, pues eso, en mi carácter, ¿no? De ser bastante elocuente, mi mujer me baja los humos, pero vamos, Rápidamente. pero rápidamente, ¿no? Es fantástico, es el mejor coach, ¿eh? Y la última pregunta, Vicente. Si pudieras levantar el teléfono Sí. y tener una corta conversación con el Vicente Alciturri de 20 años, ¿qué le dirías o qué consejo le darías? Vas a ser un tío afortunado, tío. Pues con eso, Vas a ser un tío afortunado. muchísimas gracias, Muy Vicente, bien, por Jesús. venir al podcast. Muy bien, un Ha sido- placer. Ha sido un placer y que siga todo yendo también en Semigrol. Sin como- duda. Como sin vais. duda, sin duda. Estamos Placer. en ello. Chao, Muy placer. bien. Hasta luego.